Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua, aquí en la 4TV, donde más, aquí donde todo se puede discutir, platicar, conversar, profundizar, analizar y compartir. Hoy vamos a hablar un poco del movimiento obrero, un poco de lucha de clases, un poco de historia de nuestro país, historia reciente, historia contemporánea. Para eso nos acompaña una compañera que es historiadora, Nélida López Garibay. Bienvenida, compañera. Gracias, Monley. Estoy contenta de estar aquí y que me hayan invitado a su espacio. Gracias a ti por el tiempo de vida que nos obsequias. Gracias. Nélida es bibliotecóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestra en historia y está cursando el doctorado de historia también en la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios. Y se ha interesado mucho por el movimiento obrero y particularmente por el movimiento obrero católico. Y eso nos causa mucho interés porque es algo de lo que no se discute mucho. Pero antes de entrar en materia, quisiéramos saber quién es Nélida López, cuál es su pasado, dónde inició su formación académica, por qué le interesan esos temas. Bueno, como ya lo dijiste, pues yo estudié bibliotecología, ¿no? A lo mejor saliendo de CCH yo pensaba que bibliotecología solamente era una cuestión de ponerse a leer en una biblioteca sin descanso, lo cual a mí me gustaba mucho, pero pues descubrí que no era así, ¿no? O sea, es un continuo estar atendiendo a los usuarios en biblioteca. Aún así es una carrera interesante, es una carrera que da para mucho, ¿no? El uso y manejo de fuentes, que es lo que hacemos en historia, pues las aprendemos a usar y a implementar, a conservar, aparte, ¿no? También en bibliotecología y ahora en archivología. Entonces, pues eso, me empezó a interesar este mundo de los libros, sobre todo. ¿En qué CCH estudiabas? En CCH Vallejo. CCH Vallejo, fíjate. Además es proletario ese CCH, ¿no? Sí, hay 100 metros. ¿Algo te influyó en el CCH, tu formación media superior ahí en el CCH? ¿Una experiencia fue importante para que tomaras la decisión de estudiar lo que estudias ahora como historiadora? En CCH no precisamente, bueno, como en historia, ¿no? Sabemos, somos la persona y lo que trae, ¿no? Atrás, ¿no? Todo su contexto, todas sus circunstancias. Entonces, de pequeña yo me crié con mis abuelos, entonces ellos platicaban sobre, ya hace muchos años, hubo algo que llamaron la Guerra Cristera, ¿no? Donde calles había cerrado las iglesias, eso para ellos era lo que había pasado, ¿no? Entonces a mí eso era interesante y a lo mejor no en CCH, pero sí en toda la vida escolar jamás se me habló de eso, ¿no? Ni primaria, ni secundaria, ni preparatoria, bueno, CCH. Entonces era un tema que no conocía solamente por cuentos de abuelos, ¿no? Entonces siempre me gustaron las humanidades. En CCH había una materia que se llama Ética y Conocimiento del Hombre, no sé si ahorita se dé, pero ahí es interesante, ¿no? Cómo vas viendo pues el ser humano como persona, como ente íntegro, ¿no? Que tiene muchas formas de ver la vida. Y pues eso me interesó mucho, ¿no? Entonces, al concluir el CCH, yo dije, bueno, yo quiero seguir leyendo, ¿no? Entonces, fueron estas dos cosas las que se fueron juntando, ¿no? Para llegar a la carrera de bibliotecología. Bibliotecología. ¿Y eres docente también? Sí, también en el Colegio de Bibliotecología y Archivología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí pues estoy dando clases en ambas carreras. Está la carrera de bibliotecología y la carrera de archivología. Y bueno, ahí a los estudiantes se les da varias materias, entre ellas lo que tiene que ver con el libro y las bibliotecas y historia de la escritura, ¿no? Esas son las que a mí me toca
dar, y con mucho gusto, porque son materias bien bonitas, ¿no? bien bellas, porque vas haciendo el recorrido de la escritura, de la lectura, de cómo el ser humano va tejiendo, ¿no? esta forma de comunicarse. Y bueno, creo que a los estudiantes les gusta, ¿no? Como investigadora, te has interesado mucho por la relación Estado-Iglesia, una relación compleja que ha cambiado mucho. ¿Cómo sintetizarías las relaciones actuales del Estado y la Iglesia? Hoy en día, bueno, creo que es importante aquí señalar que la Iglesia es un ente heterogéneo, ¿no? O sea, no podría decir la Iglesia ahora se relaciona con el Estado de esta manera, porque si hablamos de Iglesia hablamos del clero, ¿no? Del alto clero, hablamos de los sacerdotes de las parroquias, hablamos del clero regular, que son las monjas, que son los frailes, que son los laicos, ¿no? Simplemente hablar de laicos ya es toda un tema, un gran tema. Entonces, yo creo que siempre han sido relaciones donde el clero busca acercarse al Estado, al gobierno, y de alguna manera los que están abajo de ellos, los sacerdotes, y el laicado, ¿no? Los feligreses, digamos así, pues tienen una continua lucha, ¿no? Como que ellos sí a veces se acercan, a veces se alejan, y están, hay más movimiento, creo yo. Y en esa relación Estado-Iglesia, o sea, sociedad-iglesia, o más bien iglesias, ¿no? O sea, hay muchas. Iglesias. Porque una es la Iglesia Católica, pero sí. además dentro de esa iglesia, dices, es heterogénea. Digamos que dentro de ese Estado gigantesco mundial hay muchas vertientes, muchas fracciones, pero hay muchos otros cultos distintos, ¿no? Que también tienen relación con la sociedad, con el Estado. Y de allí te enfocaste más en el movimiento de los trabajadores, de las trabajadoras. ¿Cómo es esa relación? Normalmente, los historiadores, que somos muy malos, pensamos que el movimiento obrero pues, es el movimiento de izquierda, socialista, anarquista, ¿no? Las centrales obreras, ¿no? De izquierda, revolucionarias. Sí. Pero hubo otro tipo de movimiento obrero. Sí. El movimiento obrero católico se da a partir de una necesidad, así lo vio el Papa León XIII en 1891, de acercarse a la sociedad, ¿no? O sea, ya antes el mundo católico se estaba dando cuenta que los gobiernos seculares estaban avanzando y que no se iba a detener. Entonces, antes, Pío IX, el precursor de León XIII, tenía una política de condena, ¿no? Hacia todo esto, el mundo moderno que le llamaba. Y León XIII dice, no, vamos a abrirnos, ¿no? Esto ya es inminente, esto no se va a detener, entonces vamos a abrirnos a estas cosas nuevas. Y lanza una encíclica, escribe una encíclica que se llama Rerum Novarum, que quiere decir eso, de las cosas nuevas. Rerum Novarum. Rerum Novarum. Entonces, aquí nos relata o nos describe cómo la Iglesia va a tener una relación con el mundo, con la sociedad y específicamente con los obreros, ¿no? Centra su mirada en los obreros y, bueno, obviamente los obreros y sus familias, porque hace hincapié que ellos son los que son los más afectados por este mundo que está cambiando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de la Rerum Novarum y de este catolicismo social que se le llama a partir de ahí, es cuando se empiezan a interesar en crear organizaciones laicas, sobre todo, es decir, de personas feligreses que no son sacerdotes ni monjas, de crear organizaciones católicas en todos los ámbitos. En la cuestión educativa, se intentó crear partidos, pero una de estas organizaciones importantes es crear esos sindicatos católicos. A lo mejor ahorita ya eso se ve como muy lejano. Sí. Pero 1891, 1900, toda la primera parte del siglo pasado,
pues era una constante para el catolicismo social, se veía viable el sindicalismo católico. A esto de la Rerum Novarum y de crear organizaciones en la sociedad, ¿es esto que llaman la doctrina social de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia, así es. Hay una sospecha que me da. Esa doctrina social y eso de generar sindicatos, ¿no era como para hacerle competencia al movimiento socialista? Sí, claro. De hecho, si nos ponemos a leer todos los documentos que emanaron pues del pontificado de León XIII, ¿no? La Eterni Patris, otra encíclica, la Rerum Novarum, pues hablan de eso, ¿no? Es como, a veces tú las lees, es como una copia, ¿no? de todos los documentos que estaban emanando del socialismo, pero con un enfoque dirigido a la Iglesia. Es decir, la Iglesia era la que podía, ¿no? darles la ayuda a los trabajadores, a los obreros, porque ella, y así lo dicen algunas encíclicas, ella era la que conocía, ¿no? a fondo a la persona, al ser humano, a través de mucho tiempo, ¿no? Entonces ella decía, ¿quién más que la Iglesia para atender estas necesidades de los trabajadores, ¿no? Ese era su... ¿Y cómo las iba a atender? Ese era su discurso. Sí. Ella propone, el catolicismo social propone lo que llaman la tercera vía, ¿no? Esto ni para un lado, ni para el otro, ni para izquierda, ni para derecha. Esto ya se usa más en los años 60. Ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. Al centro. Centro radical. Al centro, ¿no? Le llamaban la tercera vía. Es decir... Luego Tony Blair lo rescató, pero eso era puro neoliberalismo, ¿no? Pero a ver, sí, perdón. Lo que ellos proponían era una manera de entenderse, ¿no? Trabajadores con patrones, con sus patrones, a través de la buena voluntad, ¿no? Buena voluntad de los patrones y del trabajo incesante, ¿no? El trabajo bien hecho de los obreros, para que de esta forma hubiese una cordialidad entre ambos sectores. Es decir, desconocían completamente la lucha de clases, no iba a haber, o sea, no la había. Ellos proponían que si cada uno cumplía su papel en su esfera, ¿no? y reconocía que ellos iban siempre a ser trabajadores y ellos, por otro lado, los patrones, pues iban a vivir en armonía, ¿no? Obviamente esto sabemos que no es así, pero en ese momento ellos lanzaron, ¿no? León XIII lanzó esta propuesta y, como te vuelvo a repetir, a lo mejor ahorita resulta algo que no impensable, pero en ese momento tuvo su éxito, ¿no? Tuvo su éxito en todo el mundo, obviamente con sus grados, y en México también lo tuvo, ¿no? Tanto que se formaron organizaciones sindicales y se formó una bien importante el siglo pasado, que es donde yo me enfoco, ¿no? La que yo estudio. Antes de entrar a ese tema, ¿tú crees que, por ejemplo, en el Segundo Concilio Vaticano, en los años 60, hubo una serie de transformaciones que modernizaron a la institución, ¿no? A la Iglesia Católica? Y de ahí surgen movimientos como la teología de la liberación, ¿no? ¿Hubo una influencia de esta doctrina social desde el siglo XIX hasta llegar al segundo, o son fenómenos separados ya por mucho tiempo? No, yo creo que sí. Yo creo que es el catolicismo social que viene, como bien lo dices, se ve tan lejano, 1891, ¿no? Todo el siglo entrante, 1900, y 1965, ¿no? Que es esta cuestión de la teología de la liberación y el Concilio Vaticano, los concilios. Pues tienen que ver, es la misma, considero yo, ¿no? Yo así lo veo, considero que es el mismo catolicismo social que emana, pero digamos dándole un toque actual, para esos tiempos. ¿Por qué? Pues porque propone lo mismo. Es por eso te digo, aquí en la teología de la liberación es cuando dicen ni izquierda ni derecha, al centro, ¿no? Es justo en esta etapa. Y si lo vemos, si lo analizamos, es lo que se proponía en
1920, 1930, es lo mismo. Ajá, y luego uno puede ver en la táctica político-electoral, hay partidos que buscan justamente ese centro, ¿no? Así como que no, ni con los de derecha ni con los de izquierda, mira, yo soy la opción. La opción. La opción ciudadana, dicen, ¿no? Sí, pero a final de cuentas, ¿qué pretenden? Es lo mismo, ¿no? O sea, lo que te acabo de describir. Cada quien en su lugar, ¿no? Aceptando el lugar donde están sin que haya una confrontación o una exigencia de derechos. Por lo tanto, no puede haber cambio, ¿no? Pues, es como aceptamos el status quo, exacto. Te portas bien, me porto bien, no existe la explotación asalariada, no existen los pobres, no existen los ricos y todos somos... somos felices. Somos felices, ¿no? Pues está bien. Sí, sí. Habría que saber de cuál fumaron para pensar así. Sí. Y luego tú profundizas en el tema sindical y trabajas mucho el Frente Auténtico del Trabajo. El Frente Auténtico del Trabajo. Que es una organización viva, ¿no? Sí, el Frente Auténtico del Trabajo es una organización militante que forma parte del sindicalismo democrático, ¿no? Y yo los conocí a los compañeros en la UNT y eran anarcosindicalistas, ¿no? Entonces, todos los que conocemos el FAT ahora, conocemos al FAT como una alternativa anarcosindicalista, claro. Pero tú te vas y escarbas en los archivos y dices, a ver, hay un origen cristiano del FAT. A ver, cuéntanos. Sí, eso. Es bien interesante porque yo me acerco al FAT cuando estaba haciendo la investigación de la maestría. Yo estudié organizaciones católicas y me doy cuenta que específicamente una que se enfoca en esto de los sindicatos católicos, dirige una que hasta, como bien lo dices, hasta el día de hoy está viva. Entonces, eso se me hizo muy interesante, cómo el Frente Auténtico del Trabajo tuvo ese origen católico, ¿no? Ese origen cristiano. Entonces, bueno, ya para el doctorado, donde hay más lugar, ¿no? Más espacio para poder investigar, tengo la oportunidad de conocerlos a fondo, ¿no? Y sí, el Frente Auténtico del Trabajo nace el 8 de octubre de 1960 y nace con tres grandes sectores. Por un lado está el Secretariado Social Mexicano, que es el catolicismo social, digamos, tradicional, ¿no? Que emana en 1891, de la democracia cristiana, ¿no? Está otro sector que pretende crear un partido posteriori, ¿no? Y que los sindicatos sean esta base social para crear su partido, y por el otro, pues los trabajadores, ¿no? Entonces nace a partir de estos tres y se va desarrollando, ¿no? Pero es claro que sí tiene un origen católico cristiano, demócrata cristiano, católico social. ¿La Acción Católica influye en ese proceso? No, la Acción Católica no. La Acción Católica estaba mucho más tomada por el alto clero, ¿no? Por los obispos. Entonces, digamos que el Secretariado Social y la democracia cristiana se iban por otro lado un poco más libres, un poco más queriendo formar nuevamente un partido, que ya estaba el PAN, ¿no? Para ese entonces, pero pretendían crear un partido abiertamente cristiano, ¿no? Entonces, o sea, un partido demócrata cristiano. Exacto, un partido demócrata cristiano. ¿El PAN no juzgaba las veces de ser el demócrata cristiano? Sí, pero lo que querían las juventudes panistas, ¿no? Era que se aceptara así formalmente, abiertamente, y que se afiliara a los partidos demócratas cristianos internacional, la organización internacional, cosa que no aceptó Gómez Morín, ¿no? O sea, hubo un no por respuesta, y es cuando deciden escindirse las juventudes panistas y llegan al Frente Auténtico del Trabajo. Ándale. Y en el Frente Auténtico del Trabajo pasó este fenómeno que se dio en los años 60, 70. Varios contingentes de jóvenes católicos se incorporan a movimientos sociales, ¿no? Muchos de ellos incluso formaban parte de organizaciones de derecha, pero a la hora de trabajar con los obreros, con los campesinos, se fueron radicalizando hasta llegar a posiciones de ultraizquierda, ¿no? Incluso algunos se incorporaron a la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿En el FAT pasó algo similar? Sí, ¿o no? sí, definitivamente sí. Digamos que organizaciones de ultraderecha, ¿no? Como el Yunque,
estaban contra el Frente Auténtico del Trabajo, bueno, del Secretariado Social, de la Democracia Cristiana, porque los veían como de izquierda, ¿no? Eran los comunistas, para ellos eran los comunistas, y bueno, hicieron de todo para bloquearles el paso, ¿no? Sobre todo al Frente Auténtico. Y dentro del Frente Auténtico del Trabajo había organizaciones de jóvenes obreros. La Juventud Obrera Católica es una organización creada por un padre belga, Cardin se apellidaba. Entonces es importante porque esta organización nutre muchísimo al Frente Auténtico, ¿no? Reúne a muchos jóvenes obreros, ¿no? Después de misa, y les dice, ¿saben qué? Vamos a hablar de sindicalismo. ¿Qué significa el sindicalismo? Vamos a comparar el sindicalismo que tenemos hoy, un sindicalismo pues charro, ya con esta línea, ¿no? que ya estaba viciado, ¿no? Para los años 60, todo esto, y vamos a hablar de un sindicalismo democrático. Entonces era la opción. Y como bien lo dices, muchos jóvenes fueron leyendo y entraron a la Liga 23 de septiembre, entre otras organizaciones, ¿no? Entre otras radicales. ¿De la JOC se fueron a la Liga? De la JOC, sobre todo jóvenes de la JOC, sí, específicamente, ¿no? ¿Y algunos se mantuvieron en el FAT? Sí, muchos de ellos se mantuvieron y ya, bueno, ya con el tiempo salieron. Pero de esto, de los jóvenes que se radicalizaron y aún de sacerdotes que también se radicalizaron, todavía hay mucho vacío, ¿no? En archivos todavía no hay como mucha información, o si la hay, pues no es accesible. ¿Por qué? ¿Quién tiene esos archivos? ¿Por qué no se puede acceder? Las mismas organizaciones, ¿no? Las mismas organizaciones que se crearon. En el momento de que tú quieres accesar a los archivos, pues no te dejan, ¿no? No está ordenado, no se puede, no hay quien esté contigo. Entonces hay información que todavía está ahí y que no tenemos acceso. Por ejemplo, no te puedo decir quién específicamente estuvo en estas organizaciones de... Con nombres. Con nombres, ¿no? Sí. Podemos pensarlo, lo inferimos, pero sí, tú has entrevistado personas que han estado participando. Sí, ¿no? Claro. Sí, el entrevistar a las personas, ¿no? Las historias de vida han sido importantes en la investigación porque ellos me dotan de información que no puedo obtener a través de archivos documentales, ¿no? Entonces, sí, el hablar con las personas ha sido bien interesante, bien padre y, te digo, muy rico en información. Luego, hay un elemento de la JOC y del Frente Auténtico en su fundación, que tiene que ver con estas reuniones de obreros para discutir, que es algo que tal vez necesita replantearse el movimiento sindical actual, reunirse para discutir, para estudiar, para dialogar. ¿Cuál era el método que usaban esos espacios? ¿Cómo se llamaba eso? La JOC utilizó creó todo un método que hoy en día se usa por las organizaciones de acción católica de hoy. Se llama revisión de vida. Revisión de vida consta de 3 pasos: ver, juzgar y actuar. Entonces ellos lo que hacían era reunirse, una forma de círculos de estudio, donde ponían en esa mesa el tema, ¿no? El tema que se iba a tratar, no sé, a lo mejor la educación, el noviazgo, no sé. Y lo analizaban, ¿no? Reflexionaban cuál era su propio contexto. Decían qué estaba pasando, qué es lo que veían que podía cambiarse, qué es lo que no, cómo lo vivían ellos y ellas, porque también había JOC femenina, JOC masculina, y a partir de ahí el ver, juzgar y actuar era el último paso, el actuar, el qué se iba a hacer, ¿no? Qué se iba a hacer en esa problemática que ellos ya habían estudiado, analizado, sintetizado, y tomar acción, ¿no? Entonces les funcionaba muy bien, y les funcionaba muy bien en el sindicalismo porque seguían paso a paso, era un paso a paso, y llegaron a tener mucho éxito en esta cuestión de sindicatos católicos, ¿no?
con esa, digamos, esa disciplina, esa manera de abordar los temas a través de círculos de estudio, pero llamados revisión de vida. ¿Y qué autores, qué textos que has encontrado? ¿Qué era lo que discutían cuando leían algún texto? Sí, al principio fueron evolucionando. Al principio utilizaban la Biblia, ¿no? Era su texto de cabecera. O sea, era un texto de discusión. Exacto. No solo era para rezar. No. Texto de discusión. Se discutía, se planteaba, ¿no?, esa problemática, el por qué dice esto, el texto, qué nos quiere decir, ¿no? Lo interpretaban, hacían una interpretación. Y después, como bien lo mencionaste, con los jóvenes que se radicalizaron, bueno, también los mismos sacerdotes, que en su mayoría eran jesuitas, hay que también poner esa característica, fueron otorgándoles otro tipo de textos, ¿no? Leyeron a Marx, leyeron los que estaban escribiendo sobre teología de la liberación, es decir, como bien lo dices, empezaron a radicalizar a partir de textos que les iban proporcionando. Leyeron a Porfirio Miranda, ¿no? Este libro de las estructuras, Cambio de estructuras. Un integrante de la JOC me comentó que era un libro bien importante para ellos, para analizarlo y ver cómo podían organizarse en su comunidad, ¿no? Específicamente en León, Guanajuato, que era donde estaban los jóvenes, bueno, trabajadores del calzado, ¿no? Ahí fue un bastión bien importante del FAT. Ya. Y después, ¿cómo es esa transición? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo evoluciona el Frente Auténtico? ¿Y cómo se va desplegando o desvinculando de ese origen? Uh-huh. Esa parte la has dilucidado. Sí, se va viendo, ¿no? Es bien bonito esta cuestión de la investigación, porque te va abriendo como unas puertas y dices, mira, es por aquí. No, yo no tenía idea. Pero en este sentido, el Frente Auténtico del Trabajo tiene un periodo, digamos, corto de una inspiración católica 100%, porque los trabajadores se fueron dando cuenta, ¿no? Esta radicalización, se fueron dando cuenta que si seguían por esa vertiente no iban a lograr mucho, ¿no? Para el sindicalismo católico la huelga no es una opción, ¿no? Porque se daña al patrón. Se daña el capital. Exacto. Entonces, pues no había mucho de dónde moverse, entonces se deciden irse por otro lado, y en 1968, a partir de 1966 y 68 sí ya es la ruptura, que deciden dejar a un lado, sobre todo a la democracia cristiana, ¿no? Los sacan, los expulsan, y con los sacerdotes, los jesuitas, se queda una relación de cordialidad, ¿no? De cordialidad, yo lo podría decir afectuosa. Pero aquí es bien importante porque aquí entra jóvenes, unos muy jóvenes, una organización que se llamaba Cooperativa de Cine Marginal, si no estoy mal, donde estaba Paco Ignacio Taibo, donde estaba Paloma Sáenz, donde estaba Alejandro Robles, ¿no? Todos muy jóvenes, y donde tenían esa intención de, a través de una cámara, filmar todo el movimiento obrero que se estaba dando, el movimiento estudiantil, el movimiento campesino, y de esa manera llegan al Frente Auténtico del Trabajo, ¿no? Entonces ellos tenían una línea más proletaria. Más, ¿no? Proletaria. Uh-huh. Y es cuando, entonces ya con los trabajadores, ya haciendo a un lado el catolicismo social, la democracia cristiana, pueden emprender un nuevo camino, ¿no? Hacia una cuestión más anarcosindicalista, podría ser, ¿no? Podría llamarse, que propone la autogestión, por ejemplo, ¿no? Y bueno, creo que es hasta el momento lo que ellos siguen trabajando, ¿no? Hoy en día. A lo mejor ya estos personajes que te acabo de mencionar ya no están dentro del FAT, pero sí dejaron una huella profunda y siguen, el Frente Auténtico sigue estos pasos, ¿no? de autogestión. Nelly, para ir cerrando, con toda esta experiencia que tú has observado como historiadora, uh-huh. También eres trabajadora,
Sí, claro. Eres trabajadora docente y eres trabajadora bibliotecóloga, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿hay vigencia en el movimiento sindical? ¿O ya está pa'l perro? Yo creo que el movimiento sindical está muy dañado, muy viciado. Nosotros como trabajadores somos muy ignorantes, ¿no? Pues de ese pasado, de ese contexto como trabajador que tenemos, como trabajadora que tenemos. Entonces, seguimos, ¿no? Seguimos a los sindicatos como se nos presentan, sin ponernos a cuestionar por qué está el sindicalismo en el lugar en que está, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos hace falta como trabajadoras, como trabajadores, es acercarnos a la historia del movimiento obrero, del movimiento obrero en México específicamente, y ahí podemos encontrar pues de dónde asirnos, ¿no? Para poder tener una mayor conciencia de en dónde estamos parados y qué podemos hacer, ¿no? Para que el movimiento sindical no se vea como un movimiento donde se aprovecha, ¿no? Donde los trabajadores son flojos o son aprovechados, etc., ¿no? Sino como la verdadera forma en cómo los trabajadores exigen derechos, ¿no? y que a los que se les ha negado, ¿no? No tenemos que, o sea, se nos olvida a veces que hubo gente que murió por este derecho a huelga, ¿no? Y a veces ya la huelga la vemos como, sí, es cualquier cosa, pero hubo gente que murió, hubo gente que masacraron, y eso no se nos debe de olvidar, creo. O la jornada laboral, ¿no? Claro, las de 8 horas. Que es normal. Sí, que es normal trabajar. Siempre estuvo ahí. Exacto. Sí, no, hay gente que dio la vida por eso. Exacto. Nélida López Garibay, historiadora, bibliotecóloga de la UNAM. ¿Con qué nos despedimos? ¿Qué mensaje le dejas a nuestros compañeros que nos ven? Pues no sé, bueno, fueron varios temas los que abordamos, pero yo creo que cierro con eso, ¿no? Lo último que dijimos, el acercarnos a nuestra historia, ¿no? A nuestro contexto, porque no estamos solos, no somos un ser solitario, sino que estamos llenos de prejuicios y perjuicios y contextos y circunstancias. Entonces el conocerlo nos da para saber dónde estamos parados, ¿no? Eso sería lo que yo me quedaría. O sea, pónganse a estudiar, nos dijo la compañera. No. Sí, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir tu trabajo y esperamos leer tu tesis, sí, para conocer la historia de nuestro movimiento, el movimiento de los trabajadores. Allá en su casita, píquele a like, comparta el enlace, por favor. Discuta con sus amigas, con sus amigos, con sus vecinas, vecinos, en la escuela, en el trabajo, en la casa. Hable, indígnese de la injusticia, discuta sobre religión, sobre fútbol y sobre política, participe, involúcrese, porque las grandes transformaciones están precedidas de grandes conversaciones. Hasta luego.